Vivía al borde de la desesperación con 5 bocas que alimentar y ni una gota de agua, hasta que encontró un pozo seco detrás de su casa que guardaba un secreto que cambiaría el destino de todo el pueblo. Antes de continuar, suscríbete a este canal, porque lo que descubrió Esperanza Delgado en el fondo de ese pozo te dejará sin aliento. Esperanza tenía 35 años cuando la vida decidió quitarle todo. Viuda desde hacía un año, vivía en una casa de adobe agrietado en las afueras de San Martín de las Aguas, un pueblito en Oaxaca que había perdido su nombre, porque ya no había agua. La sequía había llegado hacía 2 años. Al principio fue soportable, luego se volvió difícil. Ahora era mortal. Los pozos del pueblo se habían secado uno por uno. El río que bajaba de la sierra era apenas un hilo de lodo. Las cosechas murieron, el ganado murió, y la gente comenzó a irse, los que podían, los que tenían a dónde ir, pero Esperanza no podía irse. Tenía 5 hijos. Miguel, de 13 años, había dejado de ir a la escuela para trabajar en lo que pudiera. Cargaba piedras, ayudaba en las construcciones, traía a casa unas monedas que apenas alcanzaban para tortillas y frijoles. Rosa, de 11 años, era la más lista de todos. Estudiaba con libros prestados a la luz de una vela y soñaba con ser maestra. Javier, de 8 años, era puro fuego. Corría por las calles secas con los otros niños del pueblo, buscando lagartijas y escorpiones para comer cuando no había nada más. Lupita, de 5 años, era diferente. Hablaba con cosas que nadie más podía ver. Decía que veía a la gente vieja del pueblo, la gente que ya no estaba. Y Carlitos, apenas 2 años, estaba enfermo, siempre enfermo. Su piel era pálida, sus ojos grandes y hundidos. La falta de agua limpia lo estaba matando lentamente. El marido de Esperanza, Roberto, había muerto intentando ayudar. Un grupo de hombres del pueblo había decidido cavar un nuevo pozo al norte. Cavaron durante semanas, metros y metros de tierra seca, y cuando finalmente encontraron agua, el pozo colapsó. 3 hombres murieron aplastados. Roberto fue uno de ellos. Desde entonces, Esperanza trabajaba como costurera. Arreglaba ropa para las pocas familias que aún tenían dinero. Pero cada vez había menos trabajo, menos gente, menos esperanza. Esa mañana de agosto, cuando el sol quemaba como fuego y el aire era tan seco que dolía respirar, Esperanza estaba barriendo el patio de tierra de su casa. Carlitos lloraba adentro. Tenía fiebre otra vez. No había dinero para el doctor. Apenas había dinero para agua embotellada y esa agua tenía que durar toda la semana para 5 niños. Esperanza dejó caer la escoba, se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en un año se permitió llorar. «Diosito», susurró, «no sé qué más hacer. Ayúdame, por favor». Y entonces escuchó algo, un sonido, como agua corriendo. Esperanza levantó la cabeza, miró a su alrededor. El sonido venía de detrás de la casa, de un lugar donde nunca iba porque solo había maleza y piedras. Se puso de pie, siguió el sonido, atravesó la maleza. Las espinas le arañaban los brazos, y entonces lo vio. Un pozo, viejo, muy viejo, hecho de piedras talladas que parecían de otra época. Estaba cubierto de tierra y arbustos secos, como si nadie hubiera estado ahí en décadas. Esperanza se acercó. El sonido de agua era más fuerte ahora. Venía del fondo del pozo. Se asomó con cuidado. El pozo era profundo, tan profundo que no podía ver el fondo. Pero el sonido estaba ahí, claro, inequívoco. Agua. «¡Miguel!», gritó Esperanza. «¡Ven rápido!». El muchacho salió corriendo de la casa. Rosa y Javier lo siguieron. «¡Mamá! ¿Qué pasa? Hay un pozo aquí. ¿Lo sabías?». Miguel se acercó, miró dentro, negó con la cabeza. «Nunca lo había visto. Debe estar aquí desde hace mucho tiempo». «Escucha», dijo Esperanza. «¿Oyes eso?». Todos guardaron silencio y lo escucharon. El sonido de agua corriendo. «Hay agua ahí abajo», susurró Rosa con los ojos brillantes. «Mamá, hay agua». Miguel buscó una piedra. La dejó caer en el pozo. Esperaron. 1, 2, 3 segundos. Y entonces escucharon el chapoteo. Agua. Había agua ahí abajo. Esperanza sintió que su corazón latía más rápido. Agua.
Después de 2 años de sequía, después de 1 año de viudez, después de meses de ver a sus hijos pasar hambre y sed. Agua. Necesitamos una cuerda, una cubeta. Vamos a sacar agua. Pero lo que no sabía era que ese pozo había sido sellado por una razón. Durante las siguientes horas, Esperanza y sus hijos trabajaron. Limpiaron la entrada del pozo. Encontraron piedras que parecían haber sido puestas deliberadamente para cubrir la boca. Las quitaron. Miguel bajó una cubeta con una cuerda larga que habían conseguido del vecino. La cubeta bajó, y bajó, y bajó, hasta que finalmente tocó fondo. Miguel la subió con esfuerzo, y cuando la cubeta apareció en la superficie, todos contuvieron el aliento. Estaba llena de agua, agua clara, limpia, hermosa. Esperanza la tomó, la olió. No tenía olor extraño. Se mojó los dedos. Estaba fría, perfecta. Voy a hervirla primero, dijo, para estar seguros. Entró a la casa con la cubeta. Hirvió el agua. La dejó enfriar y luego le dio un poco a Carlitos. El niño bebió y por primera vez en semanas dejó de llorar. Se durmió tranquilo, con las mejillas menos pálidas, con la respiración más tranquila. Esperanza lloró de alivio. Esa noche, todos bebieron agua del pozo y durmieron mejor de lo que habían dormido en meses. Pero a la medianoche, Lupita despertó gritando. Esperanza corrió a su lado. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó? Los señores del pozo están enojados», dijo Lupita con lágrimas en los ojos. «Dicen que no deberíamos haber quitado las piedras. Dicen que ahora algo malo va a pasar. Son solo pesadillas, mi vida. No pasa nada». Pero Lupita negaba con la cabeza. «No es pesadilla, mami, los veo. Están parados junto al pozo, son muchos. Tienen ropa antigua y están enojados». Esperanza sintió un escalofrío, pero lo ignoró. Lupita siempre había sido así, imaginativa, sensible. «Duérmete, mi amor, todo está bien». Pero al día siguiente, cuando Esperanza fue al pozo para sacar más agua, encontró algo extraño. Alrededor de la boca del pozo había huellas, pequeñas, como de manos, pero no eran huellas normales. Estaban hechas con tierra roja, como si alguien hubiera presionado las palmas contra el suelo formando un círculo, y en el centro del círculo había un objeto. Esperanza se agachó, lo recogió con cuidado. Era una figura, tallada en piedra, antigua. Representaba a una persona sentada con las manos extendidas, y en las manos había símbolos que Esperanza no reconocía. «¿Qué es esto?», murmuró. Guardó la figura en el bolsillo de su delantal, sacó más agua y regresó a la casa. Pero esa tarde, cuando fue al mercado del pueblo para vender unas costuras, la gente la miraba diferente. Don Fermín, el anciano que vendía hierbas medicinales, la detuvo. «Esperanza, escuché que encontraste agua en tu casa». «Sí, don Fermín, un pozo viejo. Detrás de mi casa». El rostro del anciano palideció. «¿Un pozo de piedras talladas? Con símbolos». «Sí». «¿Cómo lo sabe?». Don Fermín miró a su alrededor. Luego se acercó más y bajó la voz. «Ese pozo es el antiguo, el pozo sagrado. Mis abuelos me contaron sobre él. Decían que fue cavado hace cientos de años por los antiguos pobladores, los de antes de la conquista, y que tenía un guardián». «¿Un guardián?». «Un espíritu, un protector del agua». Los antiguos le hacían ofrendas, le daban respeto, y a cambio el pozo nunca se secaba. Pero hace como 50 años, cuando llegó la modernidad, el pueblo dejó de creer, dejaron de hacer las ofrendas, y el guardián se enojó. Dicen que causó una sequía terrible, que murieron animales y gente, y que los viejos del pueblo sellaron el pozo con piedras bendecidas para calmarlo. Esperanza sintió que el estómago se le revolvía. Yo quité las piedras». Don Fermín la miró con ojos grandes. «Dios mío, muchacha, ¿qué has hecho?». Hasta que una noche entendió que había despertado algo que debió quedarse dormido. Esperanza corrió de regreso a su casa. Su corazón latía tan fuerte que le dolía, pero cuando llegó, encontró a sus hijos riendo. Estaban junto al pozo, y el pozo estaba diferente. Ya no era solo un agujero en la tierra. El agua había subido. Ahora estaba apenas a 1 metro de la superficie, clara, brillante, y alrededor de la boca del pozo, flores habían brotado.
flores silvestres de colores brillantes que no deberían existir en tierra tan seca. «Mamá, mira», dijo Javier emocionado, «el agua subió sola. Ahora ni siquiera necesitamos la cubeta. Podemos tomar con las manos». Los niños bebían directamente del pozo. Reían, jugaban con el agua. Y Esperanza sintió que algo estaba mal, muy mal. «Aléjense del pozo», dijo con voz firme. «¿Por qué, mamá? ¿Es solo agua?», preguntó Rosa. «Ahora, aléjense». Los niños obedecieron, confundidos, pero obedecieron. Esperanza se acercó al pozo, se asomó. El agua estaba ahí, clara, perfecta. Pero cuando miró más de cerca, vio algo más. Había una sombra bajo el agua, una sombra que se movía, que tomaba forma, como una figura humana, pero distorsionada, alargada. Y entonces la sombra levantó la cabeza. Esperanza vio un rostro, hecho de agua, con ojos que brillaban como jade, y una boca que se abría lentamente, profanadora. La voz no venía del pozo, venía de todas partes, del viento, de la tierra, del aire mismo. Esperanza retrocedió, tropezó, cayó al suelo. Los niños gritaron, corrieron hacia ella. «¿Qué pasa, mamá?». Pero Esperanza no podía hablar, solo podía mirar el pozo. La sombra había desaparecido, el agua estaba tranquila otra vez, como si nada hubiera pasado. Esa noche Esperanza no durmió. Se sentó junto a la ventana con la figura de piedra en las manos. La examinó bajo la luz de la luna. Los símbolos tallados, ahora los reconocía. Eran símbolos del agua, de la lluvia, de la fertilidad. Y la figura no representaba a una persona cualquiera, representaba a un sacerdote o una sacerdotisa, haciendo una ofrenda. Esperanza entendió. El pozo no era solo un pozo, era un lugar sagrado, un templo, y ella lo había profanado. A la mañana siguiente, fue a buscar a la única persona que podía ayudarla, Doña Remedios, la curandera del pueblo. Doña Remedios vivía en una casa pequeña al final del pueblo, rodeada de hierbas colgadas del techo y velas encendidas frente a imágenes de santos. Cuando Esperanza le contó todo, la anciana asintió lentamente. «El guardián ha despertado y está furioso porque removiste las piedras sin permiso, sin respeto, sin ofrenda. ¿Qué puedo hacer? Mis hijos están bebiendo esa agua. Es peligrosa. Por ahora no. El guardián les da agua porque es su naturaleza. Es un protector, pero si no lo calmas, si no restauras el equilibrio, cobrará lo que se le debe». «¿Ya que se le debe?». Doña Remedios la miró con ojos cansados. «Lo mismo que siempre se le debió: respeto, reconocimiento y una ofrenda de sangre». Esperanza sintió que el mundo se detenía. «¿Sangre? No, no voy a sacrificar nada, no voy a...». «No sangre de muerte, muchacha», interrumpió la curandera. «Sangre de vida, una gota, voluntaria, dada con respeto. Eso es todo, pero debe ser pronto, porque mientras más tiempo pase, más fuerte se volverá el guardián y más exigirá». Ese fue el momento en que todo cambió. Esperanza regresó a su casa. Reunió a sus hijos. «Nadie más bebe del pozo. ¿Entendido? Nadie». «Pero mamá, no tenemos otra agua», protestó Miguel. «Compraremos, pediré prestado, lo que sea, pero nadie toca ese pozo hasta que yo diga». Pero esa noche, mientras todos dormían, Esperanza escuchó un sonido, pasos pequeños, descalzos, caminando hacia afuera. Se levantó rápido, salió al patio. Lupita estaba parada frente al pozo, con los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera dormida. «Lupita», susurró Esperanza, «mi amor, despierta». Pero Lupita no respondía. Caminaba hacia el pozo, despacio, constantemente. Esperanza corrió. La tomó en brazos justo cuando la niña estaba a punto de inclinarse sobre el agua. Lupita despertó. Comenzó a llorar. «Los señores me llamaban mami. Querían que fuera con ellos, al fondo. Me decían que ahí no hay sed, que ahí no hay calor, solo agua, agua para siempre». Esperanza la apretó con fuerza. Sus manos temblaban. El guardián no solo estaba despierto, estaba buscando, y había puesto sus ojos en sus hijos. ¿Qué hará Esperanza para proteger a sus hijos del guardián del pozo? ¿Cuál es la verdadera ofrenda que exige? La verdad que descubrirá cambiará todo.
Esperanza no soltó a Lupita en toda la noche. La sostuvo contra su pecho mientras la niña temblaba y lloraba. Y cada vez que cerraba los ojos, Esperanza veía lo mismo: el rostro de agua, los ojos de jade, la boca que susurraba su nombre. Al amanecer tomó una decisión. Envolvió a Lupita en una manta y la llevó directo a casa de doña Remedios. Los otros niños se quedaron con la vecina. Miguel protestó. Quería ir con ella, pero Esperanza fue firme. Cuida a tus hermanos, no salgan de la casa y, sobre todo, no se acerquen al pozo. Doña Remedios abrió la puerta antes de que Esperanza tocara, como si hubiera estado esperándola. Entren rápido. Dentro de la casa, la curandera examinó a Lupita. Le pasó hierbas encendidas alrededor del cuerpo, le puso una cruz de sal en la frente y luego miró a Esperanza con gravedad. El guardián la ha marcado. Puede verlo porque su alma es pura. Los niños siempre ven lo que los adultos se niegan a ver. Y ahora él la quiere. ¿Para qué? Para llevarla al fondo, no para matarla, sino para convertirla en parte del pozo, en otra guardiana. Así es como funcionan estas cosas. Los espíritus antiguos buscan renovarse, y los niños son perfectos para eso. Almas limpias, sin pecados, sin dudas. Esperanza sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo lo detengo? Ya te lo dije, una ofrenda, pero debe ser hecha correctamente, con el ritual adecuado, y debe ser pronto, esta noche, porque mañana será demasiado tarde. ¿Qué necesito hacer? Doña Remedios se levantó, fue a un armario viejo, sacó un bulto envuelto en tela roja. Esto, dijo desenvolviendo el bulto, es lo que se usaba antes, cuando mi abuela era joven y el pozo aún estaba abierto. Dentro había objetos: una navaja pequeña de obsidiana, velas de cera de abeja, copal para quemar, y una vasija de barro decorada con los mismos símbolos que Esperanza había visto en la figura de piedra. A la medianoche debes ir al pozo sola, enciende las velas alrededor de la boca, quema el copal y con la navaja corta tu palma. Deja que 3 gotas de sangre caigan al agua, ni más ni menos, 3 gotas. ¿Y eso será suficiente? Si lo haces con respeto, si lo haces con humildad, si reconoces que ese pozo no es tuyo, que el agua no es tuya, que solo la pides prestada, entonces sí, será suficiente. Esperanza tomó el bulto con manos temblorosas. ¿Y si no funciona? Doña Remedios la miró a los ojos. Entonces el guardián cobrará de otra forma. Y no será solo Lupita, será todos tus hijos, uno por uno, hasta que el tributo sea pagado. Lo que vio no tenía explicación. Esperanza regresó a su casa con Lupita dormida en sus brazos. La niña había caído en un sueño profundo después de que doña Remedios le diera un té de hierbas. Pero incluso dormida, murmuraba cosas. El agua sube, el agua nos llama, todos vamos al fondo. Esperanza la acostó en su cama, besó su frente ardiente y esperó a que cayera la noche. A las 11:30, cuando todos dormían, Esperanza tomó el bulto de doña Remedios y salió al patio. El pozo brillaba bajo la luz de la luna. El agua había subido aún más. Ahora estaba al ras de la superficie, como si quisiera desbordarse, y en el reflejo del agua, Esperanza podía ver cosas. Rostros, muchos rostros, mirándola desde las profundidades. Tragó saliva, se arrodilló junto al pozo, colocó las velas alrededor formando un círculo, las encendió una por una. El viento intentaba apagarlas, pero las llamas se mantenían firmes, como si algo las protegiera. Encendió el copal. El humo dulce se elevó en espirales. Llenó el aire con un olor que era antiguo, sagrado. Tomó la navaja de obsidiana. Era más afilada de lo que esperaba. Sostuvo su mano izquierda sobre el agua. «Guardián del pozo», dijo con voz temblorosa, «perdóname. No sabía que este lugar era sagrado. No sabía que debía pedir permiso, pero ahora lo sé. Y vengo con respeto, con humildad y con una ofrenda». Presionó la navaja contra su palma. El dolor fue agudo pero breve. La sangre brotó oscura y espesa. Una gota cayó al agua. El agua se iluminó, como si la gota de sangre fuera una chispa cayendo en gasolina. Segunda gota. El agua comenzó a girar, formando un remolino lento pero constante. Tercera gota. Y entonces, todo se detuvo. El agua se calmó. Las velas dejaron de parpadear.
El viento cesó, y desde el fondo del pozo, algo comenzó a subir. Esperanza quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada. Solo podía mirar mientras la figura emergía del agua. No era la sombra distorsionada que había visto antes. Era un hombre, alto, de piel cobriza, vestido con ropas de algodón blanco bordadas con símbolos azules y verdes. Su cabello era largo y negro, y sus ojos brillaban con ese color jade imposible. No era completamente sólido. Esperanza podía ver a través de él, como si estuviera hecho de agua y luz al mismo tiempo. El guardián la miró y habló, pero no con voz. Las palabras aparecían directamente en la mente de Esperanza. Has dado la ofrenda, has mostrado respeto. Eso es bueno. Esperanza no sabía si responder en voz alta o en su mente. Decidió hablar. Por favor, no le hagas daño a mi hija, ni a ninguno de mis hijos. Yo fui quien quitó las piedras. Yo soy la culpable. El guardián inclinó la cabeza. Tus intenciones eran puras. Buscabas salvar a tu familia. No puedo castigarte por amar, pero el equilibrio debe ser restaurado. ¿Qué equilibrio? El guardián extendió las manos. El agua del pozo comenzó a brillar más intensamente, y Esperanza vio imágenes, memorias, no suyas, de otro tiempo. Vio el pueblo cientos de años atrás, más pequeño, más simple. Vio a la gente haciendo ofrendas al pozo, flores, maíz, sangre, y a cambio el agua nunca faltaba. El pozo alimentaba al pueblo, generación tras generación. Pero entonces llegó la conquista, nuevas creencias, nuevos dioses. El pueblo olvidó a los antiguos, olvidó el respeto, olvidó las ofrendas, y el guardián se durmió. Pero antes de dormir, advirtió: si el pueblo lo abandonaba, si lo olvidaba por completo, el agua se iría, y no volvería hasta que el respeto fuera restaurado. Ese tiempo llegó, continuó el guardián. El pueblo me olvidó, y el agua se fue. La sequía que sufren ahora no es casualidad, es consecuencia. Esperanza sintió un nudo en la garganta. ¿Entonces puedes traer el agua de vuelta? ¿Puedes terminar la sequía? Puedo, pero no lo haré solo por ti. Debe ser decisión del pueblo. Deben reconocerme, deben respetarme, no como un dios, sino como lo que soy, un guardián, un protector del equilibrio. ¿Y si lo hacen? ¿Si el pueblo te ofrece respeto? El guardián sonrió, y su sonrisa era triste. Entonces el agua volverá, no solo a este pozo, sino a todos los pozos, al río, a la tierra, y la sequía terminará. Y entonces entendió la verdad. El problema no era el guardián, el problema era el pueblo, su olvido, su arrogancia, su creencia de que podían tomar sin dar, que podían consumir sin agradecer. ¿Cómo convenzo al pueblo? No puedes convencer con palabras, debes mostrarles. El guardián extendió su mano. En su palma apareció algo, una semilla, pequeña, verde, brillante. Plántala en la tierra más seca que encuentres. Riégala con agua de este pozo. Y en 3 días todos verán. Entonces creerán. ¿O no? La elección siempre es de los humanos. Esperanza tomó la semilla. Era cálida. Pulsaba como si tuviera corazón propio. El guardián comenzó a desvanecerse, a fundirse con el agua otra vez. Cuida a tu hija. Ya no la llamaré, pero hay otros en este pueblo que también deben aprender. No todos escucharán. Prepárate para eso. Y desapareció. El agua del pozo bajó, lentamente, hasta volver a su nivel normal. Las velas se apagaron solas, y Esperanza se quedó sola en la oscuridad, con una semilla en la mano y una verdad que pesaba más que el mundo. A la mañana siguiente, Esperanza fue al centro del pueblo, a la plaza donde antes había una fuente. Ahora solo quedaba concreto agrietado y tierra seca. Cavó un hoyo pequeño, plantó la semilla, la regó con agua del pozo que había traído en una botella. La gente la miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima. Pensaban que había perdido la razón. Don Fermín se acercó. ¿Qué haces, muchacha? Restaurar el equilibrio. ¿Qué equilibrio? Esperanza se puso de pie, miró a don Fermín, luego a la gente que se había reunido alrededor. El pueblo está sufriendo porque olvidamos de dónde viene el agua, olvidamos quién la protege. Hay un guardián en el pozo antiguo,
el pozo detrás de mi casa, y él puede traer el agua de vuelta, pero solo si el pueblo lo reconoce, si le ofrece respeto. La gente murmuró. Algunos se rieron, otros negaron con la cabeza. El presidente municipal, don Gustavo, un hombre gordo con traje arrugado, se abrió paso entre la multitud. Esperanza, con todo respeto, estás hablando de supersticiones. Este pueblo necesita soluciones reales. Estoy trabajando con el gobierno estatal para traer pipas de agua. ¿Con qué dinero, don Gustavo?, preguntó alguien desde atrás. Hace 6 meses que promete lo mismo. El presidente municipal se sonrojó. Estas cosas toman tiempo, pero las historias de guardianes y espíritus no van a resolver nada. Esperanza lo miró directamente a los ojos. Hace 50 años, usted vendió los derechos del agua del río a una empresa privada. Su abuelo lo hizo, y desde entonces el río se ha secado. ¿Esa es su solución real? ¿Vender lo que no es suyo? La multitud estalló en murmullos. Algunos asentían. Don Gustavo retrocedió. Eso fue... Las circunstancias eran diferentes. Las circunstancias son las mismas, interrumpió doña Remedios, que acababa de llegar. Tomar sin dar, consumir sin agradecer. Esa es la raíz del problema, y hasta que no lo entendamos, la sequía continuará. Fue ahí cuando algo dentro del pueblo se quebró. No todos creyeron, no todos aceptaron, pero suficientes personas recordaron las historias de sus abuelos, recordaron los rituales antiguos, recordaron que antes del cemento y las tuberías, el agua era sagrada. Y decidieron esperar 3 días para ver si Esperanza decía la verdad. El primer día nada pasó. La semilla estaba bajo tierra, invisible. La gente comenzó a dudar. Algunos se burlaban, otros simplemente se iban. El segundo día, algo cambió. La tierra, alrededor de donde Esperanza había plantado la semilla, estaba húmeda. No solo húmeda, empapada, como si alguien hubiera vertido litros de agua ahí, pero nadie lo había hecho. Esperanza no había vuelto desde la mañana del primer día. La gente comenzó a reunirse, a mirar, a susurrar. El tercer día, cuando el sol salió, todos vieron el milagro. De la tierra seca había brotado un árbol, no una planta pequeña, no un brote frágil, un árbol completo, de 3 metros de alto, con hojas verdes y brillantes, con flores blancas que olían a lluvia, y de sus raíces brotaba agua. Agua limpia que corría por la plaza formando pequeños arroyos. El pueblo entero se detuvo. Todos salieron de sus casas. Todos vinieron a ver. Incluso los que no creían. Incluso los que se habían burlado. Y mientras miraban el árbol comenzó a llover. No una lluvia fuerte, sino una lluvia suave, constante. La primera lluvia en 2 años. Los niños corrieron bajo la lluvia riendo. Las madres lloraban. Los ancianos se arrodillaban. Y todos entendieron. El guardián había cumplido su palabra. Esa noche, el pueblo se reunió en la plaza. Trajeron flores, maíz, frutas. Las colocaron alrededor del árbol y uno por uno agradecieron. No todos entendían completamente. No todos creían en espíritus, pero todos entendían una verdad simple. El agua es vida y la vida merece respeto. Esperanza estaba parada con sus 5 hijos. Lupita ya no hablaba de voces. Carlitos ya no tenía fiebre. Miguel, Rosa y Javier sonreían bajo la lluvia. Don Fermín se acercó a Esperanza. Hiciste algo que nadie más pudo hacer. Restauraste lo que se había roto. Esperanza negó con la cabeza. No fui yo, fue el guardián. Y la voluntad del pueblo de recordar. En las semanas siguientes el agua regresó. Los pozos se llenaron. El río comenzó a correr otra vez. Las cosechas volvieron a crecer. Y cada mes, el pueblo hacía una pequeña ceremonia. Llevaban ofrendas al pozo antiguo, no por miedo, sino por gratitud, por respeto. Esperanza aprendió algo que cambió su forma de ver el mundo, que la naturaleza no es nuestra enemiga, que los recursos no son infinitos, que el agua, la tierra, el aire, todo lo que nos sostiene, debe ser tratado con respeto, no porque un espíritu lo exija, sino porque es lo correcto. Porque cuando olvidamos de dónde venimos, cuando olvidamos que somos parte de algo más grande, el equilibrio se rompe. Y cuando el equilibrio se rompe, todos sufrimos.
El pozo antiguo nunca volvió a secarse, y el árbol en la plaza creció hasta convertirse en el más grande del pueblo. Un recordatorio, una promesa, un puente entre el pasado y el futuro. ¿Y tú, alguna vez has olvidado dar las gracias por lo que tienes? ¿Has tomado sin pensar de dónde viene? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer tus reflexiones. Si esta historia te conmovió, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte más relatos que te harán pensar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda que el agua es vida y la vida merece respeto.